¿De dónde surgen los números? Resultaría algo difícil y confuso intentar comprender el concepto de número sin entender de cierta manera lo que es una abstracción. Como ejemplo aquí utilizaremos a una banda de rock. Si por ejemplo aislamos al vocalista y lo ponemos a cantar solo o con otros músicos, la mayoría de los seguidores al escucharlo pensaría que es la banda completa la que está tocando, aunque los demás no se encuentran, ya que automáticamente relacionarían su voz con el conjunto completo. Cuando representas a algo por medio de imágenes, colores, sabores, sonidos, símbolos, palabras, olores, etc., estás haciendo una abstracción mental de ese algo. Como ejemplo, define qué es el siguiente sonido. Casi todos dirían inmediatamente que es un perro, pero un perro es algo mucho más complicado que un ladrido. Sin embargo, podemos llegar a representarlo por ese sonido. Como ejemplo, ahora define qué es la siguiente imagen. Es una imagen muy bonita. Casi todos dirían inmediatamente que es una mujer, pero una mujer es infinitamente más complicada que una imagen. La imagen en este caso no es una mujer, pero representa visualmente lo que es una mujer. Como ejemplo, pon atención a lo que pasa en tu mente mientras lees. El aroma de una taza con café caliente. El sonido de una ambulancia. El sabor del pastel de chocolate. El rostro de la persona que me gusta. Así, una abstracción mental es de cierta manera usar una pequeña parte de información de algo para representarlo todo. Ahora observa los siguientes grupos y di qué es lo que tienen en común. Algunas personas usarían su pensamiento abstracto y dirían algunas de estas cosas. Todos los grupos están encerrados en un marco de madera. Todos tienen fondo celeste. Todos los elementos son frutas. Todos los elementos son verdes. Pero si dijiste, cada uno de los grupos tiene la misma cantidad de elementos, tuviste un pensamiento abstracto numérico. Y de ahí parte la idea del número. No se sabe exactamente en qué momento surgió la noción del número, pero se puede suponer que al principio se representaba a cada uno de los elementos de un conjunto, dibujando una rayita. Observa. Este sistema se usa hasta la actualidad, y si te preguntas por qué los grupos siempre tienen 5 rayitas, es porque estas 5 rayitas simbolizan a los dedos de una mano. Ya que al igual que lo hace un niño pequeño, la primera herramienta que tuvimos para contar fueron los dedos. Más adelante, los pastores representaban la cantidad de ovejas que cuidaban, con piedritas que guardaban en una bolsa de cuero, amarrada en la cintura. Había una relación directa, cada piedrita representaba a una oveja. Así, si al final de la jornada, sobraba una o más piedritas, eso significaba que había una o más ovejas perdidas.
Así, a lo largo de la historia y pasando por diferentes culturas, se fueron creando diferentes símbolos para representar a los elementos de un conjunto. Aquí hay algunos ejemplos. Está la cultura sumeria, los egipcios, los mayas, los griegos, los romanos, los incas. Pero habían más culturas. Claro que al repetir muchas veces el símbolo que representaba un elemento, terminaba por ser confuso. Así que fueron creando símbolos que representaban a conjuntos con cierta cantidad de elementos, dándole mucha importancia al 5 y al 10. En este ejemplo, toda la simbología representa el número 5. En este otro ejemplo, todos los símbolos representan al número 10. Así, con la evolución de las matemáticas se fue asignando un nombre y un símbolo a cada conjunto dependiendo de la cantidad de sus elementos. No importando la forma o las características de los elementos, o si son semejantes o distintos. En este punto debo enfatizar que es muy bueno que poseamos un sistema numérico con símbolos aceptados y usados oficialmente en casi todo el mundo, ya que el nombre que se le da al número puede cambiar dependiendo del idioma, pero el símbolo que lo representa no. Así como ejemplo número 7. Ese nombre se le da en el castellano, pero en diferentes idiomas también se llamará de diferente manera. Así que la esencia de un número no está en el idioma o en los símbolos que usamos para representarlo. Así como en el caso del 17. Se llamará de distintas formas dependiendo del idioma y tendrá símbolos diferentes que lo representen dependiendo del tiempo y de la cultura. Así que la esencia de un número está en lo que es, o sea, en la cantidad de elementos del conjunto y no en la forma en que representamos esa información. Así que cualquiera con algo de imaginación y los conocimientos básicos puede crear una simbología para un sistema numérico. Aquí vamos a crear un ejemplo con ello. El lápiz tiene un valor de 1, el borrador 10, el sacapuntas 100, la regla de 1000 y el escritorio tiene un valor de 10.000. Aquí tenemos tres problemas y los podemos resolver usando el valor de cada símbolo. El sacapuntas tiene un valor igual a 100, dos borradores equivalen a 20 y tres lápices equivalen a 3. O sea que la respuesta en este caso es 123. En el segundo, la respuesta es 1241. Y en el tercero, la respuesta es 21.403. Por último, observa la simbología en los ejemplos y el valor total de cada uno. Observa cada uno de estos ejemplos.
Ahora intenta dar con cada una de las respuestas a los siguientes problemas. Observa los ejemplos en el lado izquierdo para encontrar las respuestas en el lado derecho. Y recuerda que la solución de cada problema se encuentra dentro del mismo problema. Respuestas: el 2, el 8, el 73, el 635, el 201 y el menos 36. Espero que esta información haya aclarado algo en tu mente y pueda serte útil. Recuerda, si te cuestan las matemáticas o si solo quieres aprender más de una forma distinta, puedes seguir a este canal y mirar todos los videos. Gracias.